Bienvenidos a este podcast de ajedrez. Ya me conocen, yo soy Solkin Llamas, su aficionado al ajedrez, porque soy aficionado al ajedrez. Y estoy muy contento porque tenemos otro programa de este podcast que me ilusiona bastante, me parece muy entretenido. Y vamos a hablar de algo que me parece súper entretenido, que es una partida de 1993 de Kasparov contra Short, una partida que fue exactamente en la ciudad de Londres, una partida de exhibición con una apertura que se llama el Gambito de Rey. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar sobre la apertura Gambito de Dama, pero el Gambito de Rey también es un gambito bastante interesante de revisar. Es una de esas partidas donde el ajedrez se trata como un objeto romántico, el ajedrez romántico de los años 90. Y vamos a hablar esta partida, vamos a comentarla, porque me parece súper divertida y súper interesante de analizar esta partida entre dos campeones del mundo, o en ese tiempo dos grandes ajedrecistas. Así que estoy súper ilusionado por todo lo que conlleva esta partida de ajedrez, una partida hermosa, que como les comento es una partida que no es una partida como tal de torneo, sino que es una partida de exhibición en la ciudad de Londres. Así que vamos a revisarla, vamos a comentarla, pero antes les quiero comentar que muy pronto espero tener más invitados en este podcast, hablando sobre el ajedrez en diferentes formas. Así que estoy súper contento por todo lo que tengo planeado hacer a futuro con este programa de ajedrez, con este hermoso espacio de ajedrez. Esta partida fue en 1993. Esta partida fue una partida de exhibición entre Kasparov y entre el jugador o el ajedrecista Short, que los dos personajes son personajes históricos del ajedrez, personajes que han dado muchísimo a lo que es actualmente el ajedrez. Esta partida es una partida de exhibición y primero tengo que aclarar que es una partida donde los dos jugadores acordaron que tenían que utilizar la apertura del Gambito de Dama, que es una apertura bastante peligrosa, una apertura arriesgada, porque expones a tu rey a que le den un jaque. Probablemente tu rey tenga bastante peligro de que se lo pueda comer un peón o un alfil, y puede que tu rey, si no lo cuidas bien, si no lo proteges de una manera adecuada, puede que tu rey literalmente quede expuesto a un jaque mate y puedas perder la partida. Así que por eso esta partida de exhibición es tan romántica y atractiva, porque es una partida donde ambos jugadores toman este riesgo de jugar con esta apertura, el Gambito de Rey, con el que es peligroso empezar a jugar, porque trae muchas consecuencias en la partida, porque expones a tu rey directamente a un jaque mate. Así que les quiero contar este pequeño detalle, porque aparte es impresionante cómo el jugador de Short le puede ganar a Kasparov, un campeón del mundo que literalmente se lo ha jugado todo en esta partida de exhibición. Y aparte de eso, en tan solo 15 movimientos que logre ganar esta partida a Kasparov en 15 movimientos es impresionante. También es cierto que el jugador de Short en esta partida tiene un poco de ventaja porque
porque está jugando con las piezas de color blanco, así que literalmente tiene una ventaja de primer movimiento, pero eso no influye a que la partida sea hermosa. Aparte de que estamos hablando de ajedrez profesional, podemos llamarlo así, de ajedrez romántico en los años 90, tenemos el primer movimiento por parte de las blancas, en este caso el jugador de short, y el jugador de short, obviamente como están jugando apertura de gambito de rey, va a jugar con la clásica jugada de E4, va a mover su peón a E4, a E4. Una vez que mueve su peón a E4, Kasparov obviamente tiene que responder con la clásica jugada del gambito de rey, mueve su peón a E5, que es una jugada clásica del gambito de rey, movemos el peón a E5, y después de esta jugada, que la apertura de gambito de rey empieza de esa forma, primero jugamos con las blancas E4 y después jugamos con las negras E5, podemos continuar con la siguiente jugada, obviamente de nuestro jugador de las blancas short. Así que, bueno, a continuación el jugador de short hace la clásica jugada de F4, que es una jugada muy buena, F4, la jugada de gambito de rey, que es el clásico gambito de rey, F4, y aquí tenemos que esperar a ver si de casualidad Kasparov acepta el gambito de rey y se termina comiendo a su peón, que es una partida demasiado bonita. De hecho, en el video de YouTube, si es que están viendo esto en YouTube, les voy a mostrar en pantalla lo que sería esta partida ya en un ajedrez virtual, pero es impresionante cómo se juega este gambito de rey. Así que nada, tenemos estas jugadas, y después de que el jugador de short juega el peón a F4, posteriormente el jugador de Kasparov acepta el gambito de dama y se come al peón de F4, que aquí ya está aceptando el gambito de dama del jugador de short. Aquí ya tenemos una aceptación por parte de Kasparov en el gambito de rey, porque no es un gambito de dama. Lo que pasa es que esta jugada se suele confundir, pero es muy interesante porque aquí Kasparov hace una jugada bastante inesperada, ya que Kasparov siempre ha sido un jugador muy dinámico a la hora de hacer sus partidas de ajedrez. Así que después de aceptar el gambito de dama, el jugador de short hace una jugada que ataca directamente lo que sería el peón y el alfil de las blancas, si no mal me equivoco, y es la jugada de alfil C4, juega su alfil a C4, que es una jugada inteligente, jugar el alfil a C4, que sería esta jugada, alfil C4. Pero bueno, aquí ya tenemos clásicas posiciones de lo que es el gambito de rey, así que después de estas tres jugadas, que sería las blancas inician con E4, luego las negras le responden con E5, después las blancas responden con F4, después las negras aceptan el gambito de rey con F4 comiéndose a ese peón, después las blancas hacen este movimiento que es alfil a C4 atacando directamente al alfil de Kasparov y al peón de Kasparov. Aquí lo tiene que defender de alguna forma, si no después le puede salir
contraproducente a Gasparov, el campeón del mundo. Así que vamos a ver qué pasa, porque este gambito de rey se ve bastante interesante. Así que vamos con la siguiente jugada. Le toca mover a Gasparov y Gasparov hace una jugada un poco extraña, pero conociendo a Gasparov, la forma de jugar de Gasparov un poco dinámica, podemos decir que es un movimiento bastante evidente, y vamos a ver qué movimiento hace, porque Gasparov hace el siguiente movimiento. Gasparov hace dama a h4, dama a h4, mueve la dama a h4 y aquí estamos viendo que se produce un jaque al rey de short, lo cual ya lo pone en problemas. Esta partida ya se está poniendo complicada porque Gasparov está atacando directamente con la dama al rey de short, así que ya le está haciendo un jaque. Y bueno, pues la única opción que tiene short para salir de esta situación peligrosa por parte de Gasparov, porque ya le está haciendo jaque a su rey, la única opción que tiene es mover a su rey a la siguiente jugada. En este caso, rey F1, tiene que mover al rey una casilla hacia el lado, rey F1, para proteger el jaque que le está haciendo la reina al rey de short. Así que esta partida es súper romántica. Es lamentable que de verdad no puedan ver la partida y solo puedan ver los movimientos a través de mi voz, como si yo fuera un cuentacuentos, pero les juro que esta partida es muy romántica. De hecho, este audio se va a estar subiendo a YouTube con una explicación, o con esta misma explicación sobre la partida. Una partida muy romántica donde el jugador de Gasparov ya está intentando hacer el jaque mate al rey de, en este caso, short, pero afortunadamente short tiene un plan para ganarle a Gasparov en 15 movimientos y con el gambito de rey. Después Gasparov hace una jugada un poco dudosa porque mueve su peón a B5. Mueve su peón a B5, lo cual pues es una jugada un poco difícil de entender por qué Gasparov haría este tipo de jugadas, este tipo de jugadas de mover su peón a B5. Entonces movemos el peón a B5 y tenemos aquí que llegamos a una posición donde todavía no está nada claro qué puede pasar, quién puede ganar la partida, pero sí está el peón el alfil de short atacando a su peón y a su alfil de Gasparov, si no mal me equivoco. Después el jugador de short hace alfil por B5, se come a este alfil por B5, se lo come directamente, y vemos que cuando se come a este peón ya están prácticamente empatados en material, porque hace alfil por B5 comiéndose al peón de Gasparov y sigue atacando, en este caso al peón y al rey, lo cual pone en problemas a Gasparov porque está atacando dos piezas importantísimas de su defensa, en este caso el rey y el peón. Gasparov hace caballo a F6, que sería diferente, sería una jugada difícil, caballo a F6, así que movemos el caballo a F6, jugada bastante inteligente, porque vemos que Gasparov intenta atacar desde el principio de la partida con el gambito de rey para intentar ganarle lo que sería posición material al jugador de short, o por lo menos esa es mi opinión. Jugando caballo F6, Gasparov tiene una posición, digamos, un poco más favorable, porque aquí se sigue notando una pequeña ventaja hacia
las piezas de color blanco, pero es cierto que Gasparov es un jugador que siempre tiene la iniciativa, siempre está intentando atacar a sus oponentes y es difícil imaginar una partida más romántica que esta en el ajedrez de los años 90. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. El caballo lo mueve a F3. Después, posteriormente, vemos que Short mueve su caballo a F3, porque Gasparov acababa de mover su caballo a F6, perdón. Así que vemos que en este caso Short mueve su caballo a F3. Caballo a F3 y aquí ya tenemos pues algo diferente, ¿no? Caballo a F6 por parte de Gasparov y caballo F3 por parte de Short, con una jugada hermosa. Y vamos a ver cómo resuelve esta jugada el jugador de Gasparov. Una jugada muy inteligente por ambas partes, con este gambito de rey que de verdad me ilusiona muchísimo y que posteriormente me gustaría practicar con otros invitados que tengamos en este hermoso podcast, que es como nuestro rincón del ajedrez. Pero este programa es todavía más hermoso porque siento que aquí expresamos la elegancia que tiene el ajedrez, las partidas, lo romántico que puede ser, y también como yo siento que es el ajedrez un juego pues bastante lento, bastante que tienes que pensar cada jugada para no perder, pero dentro de lo que cabe el ajedrez sobre todo es divertido. Aparte de que es romántico, de que es elegante, de que son juegos, partidas lentas como tal, siento que el ajedrez es un juego divertido como tal, y con estas partidas románticas intento demostrarlo a ustedes que son mi público, mi audiencia. Que también ya les quiero comentar que ya estamos disponibles en Spotify. Después, posteriormente, Gasparov hace una jugada bastante extraña, pero me parece bueno mencionarlo, porque lo que hace Gasparov a continuación es que atrasa a su dama a lo que sería H5, porque si podemos ver aquí en el tablero, en la posición que tiene el jugador de Short, tiene bastante ventaja, porque si Gasparov dejaba su dama en H4, posteriormente lo que haría el jugador de Short sería ponerle el caballo en H4 y se comería directamente a su reina o a su dama. Así que literalmente no es una jugada que convenga para el jugador de Gasparov. Literalmente no le conviene nada, así que por eso mueve su dama a H5. Todas estas jugadas tienen una razón de ser. La verdad es que todas las jugadas de estos jugadores impresionantes históricos del ajedrez tienen una razón de hacerse, pero tardaríamos mucho más si explicamos por qué está haciendo cada jugada. Así que bueno, les recomiendo que lo investiguen, pero seguimos comentando la partida. Después de esta jugada de Gasparov de mover su dama a H5, que es una jugada para que posteriormente el caballo de Short no se coma a su dama, haciendo un intercambio de caballo por dama prácticamente. Tenemos la jugada de Short, que es una jugada un poco extraña para mí, porque mueve su peón a D4. Posteriormente mueve su peón a G5. Pero obviamente lo que intentamos ver aquí es que Gasparov está intentando
desarrollar sus piezas, o por lo menos eso es lo que yo interpreto, que Gasparov está intentando desarrollar sus piezas para avanzar poco a poco, intentar hacer jaque al rey de Short. Después de esta jugada del jugador de Gasparov, tenemos la jugada posteriormente de el jugador de Short, que mueve su rey de nuevo a G1, moviendo su rey una casilla más acá, a G1, para que esté más protegido y no le pueda hacer jaque Gasparov con esa dama que tiene ahí, que está peligrando el rey de Short. Así que mueve su rey a G1 el jugador de Short para proteger directamente a su rey. Así que después de esta jugada, Gasparov hace algo extraño, porque Gasparov intenta irse con la siguiente jugada, que sería que el alfil de Gasparov se va a B7, el alfil de Gasparov a B7, lo cual, interesante forma de verlo así, el alfil de Gasparov a B7, lo cual hace que vayan a esta posición, y aquí yo veo que tiene bastante ventaja el jugador de Short, ya lo veo con bastante ventaja. Después de esta jugada, Gasparov juega G4, podría jugar G4 y podría ser una amenaza, pero aquí es donde yo digo que Gasparov se equivoca en esta jugada que vamos a hacer a continuación. Yo pienso que aquí es donde se equivoca Gasparov, porque hace una jugada bastante dudosa, porque hace torre a G8. La siguiente jugada de Gasparov es torre a G8, lo cual no creo que sea de lo más correcto, así que hacemos torre a G8. Así que lo que hace Short es que hace torre por H4, mueve su torre por H4, torre por H4, y se pone al lado de la dama de Gasparov. Torre por H4 al lado de la dama de Gasparov. G por H4, o sea que mueve el peón H4, y así es como decide comerse a la torre, o sea, se come a la torre de Short, si no mal me equivoco. Y aquí ya pasamos a una posición de las piezas bastante dudosa, porque estamos ya en la segunda parte de esta partida de Gasparov contra Short, una partida hermosa de ajedrez. Esta posición es muy difícil para Gasparov, ya que pues el jugador de Short podría incluso desarrollar más sus piezas, o podría pelear por el centro para intentar hacer jaque mate a su rey, entre otras jugadas que ya se ve de verdad una clara ventaja para las blancas. Así que ya estamos en las últimas dos jugadas, donde con este hermoso gambito de rey le gana la partida a Garry Kasparov, el campeón del mundo. Así que nos quedamos en la jugada de caballo H4 de Short. Después lo que haría Gasparov sería directamente ir a dama G3 para proteger a su dama, que el caballo no le coma la dama, porque sería una posición peligrosa para Gasparov, porque le podría comer la dama con el caballo el jugador de Short. Y ya por último tenemos que Short hace una jugada magistral, porque hace caballo por E4, o sea que se come a la dama de
se come a la dama de Gasparov, si no me equivoco, con ese caballo, antes de que pueda hacer algo más Gasparov, y así es como termina la partida de Gasparov contra Short en Londres, en la ciudad de Londres de 1993. Esta partida de exhibición, que es una obra maestra del ajedrez, el ajedrez romántico de los años 90. Así que yo de verdad estoy súper emocionado, porque lo que les quería mostrar en este podcast más que nada era cómo es el gambito de rey, porque ya tenemos que una apertura muy conocida en el ajedrez justamente es el gambito de dama, pero hay gente que no conoce el gambito de rey, y la verdad es que yo quería que mucha gente más lo conociera, porque el gambito de rey se me hace una apertura pues que es un poco arriesgada, o bastante arriesgada, porque hay que tener mucho cuidado de que no te hagan jaque, porque en el momento de que tú metes tus peones para hacer el gambito del rey en las casillas de E4, E5 y luego F5 o F4, puede ser peligroso. De verdad, en el momento que tú intentas hacer esta jugada del gambito del rey, surge peligrosa la posición que toma tu rey, porque queda desprotegido con los primeros movimientos del gambito de rey, que sería E4, F5 por parte de las negras, después F4 por parte de las blancas, después F4 por parte de las negras, y podría aceptar el gambito de dama. O sea, literalmente hay una posición específica para esta apertura del gambito de rey. Pasaría por E4, E5, F4, F4, y pasaría que el otro jugador tendría que aceptar el gambito de dama, entre otras jugadas que podría hacer el jugador negro, otras jugadas que podría hacer, pero las principales jugadas del gambito de rey siempre va a ser E4, E5, F4, F4 y aceptar el gambito de rey por parte de las negras, o también por parte de las blancas, si es que se está jugando en la posición de que tú estás haciendo gambito del rey con las negras. Pero bueno, esta partida muy interesante entre Gasparov, esta partida muy interesante entre Gasparov y el jugador de Short, una partida súper interesante. Así que estoy muy feliz porque aquí pudimos ver en toda su expresión de la palabra lo que es el gambito de rey, lo que es el ajedrez romántico de los años 90. Y bueno, pues en este podcast quería tratar sobre todo esos dos temas: el ajedrez romántico de los años 90 y lo que sería esta gran victoria de Short por parte de Short contra Gasparov en esta partida de muestra en la ciudad de Londres, en este torneo de ajedrez, o esta partida de exhibición. Así que yo voy a dejar por aquí el podcast. No olviden seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter y en todas las plataformas de podcast como Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, Spreaker, Anchor Podcast. Así que ya saben que yo soy Solkin Llamas. Yo voy a dejar el podcast por acá y nos vemos la próxima semana en este podcast llamado El amor y el ajedrez. Recuerden que siempre nos vemos en la próxima partida de ajedrez.